No, está bien. Muy bien. Buenos días. Hoy nos encontramos aquí para trabajar en esta mañana un tema más dentro de la asignatura de lenguaje con segundo año secundaria, un tema que tiene que ver mucho con la acción que realiza todo ser. ¿Sí? Para eso te invito que te ubiques en la página 91 de tu libro y así descubrir juntos cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Te decía que el tema tiene que ver mucho con la acción que realiza todo ser, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, o desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué acciones realizas tú durante el día? Juegas, muy bien, cantas, ¿qué más? Bailas, ¿qué más? Limpias, barres, ¿qué más? A ver, trapeas, muy bien, ¿qué más haces? Cocinas, muy bien, correcto, te cambias, ¿verdad? Entonces, cada una de esas acciones que realizas tienen un nombre. ¿Cómo se llaman? Correcto. El día de hoy vamos a trabajar sobre ese tema. ¿Cuál es? El verbo. Cuando nosotros hablamos sobre el verbo, nos damos cuenta que de una u otra manera es la acción que todo sujeto realiza durante el día. ¿Y cuál es esa acción? Esa acción es, por ejemplo, la que ya acabamos de mencionar. Todo aquel que el sujeto, pues de una u otra manera, ejecuta, hace, realiza o de una u otra manera, pues forma parte de su día o del diario, ¿verdad? Muy bien, pero cuando hablamos nosotros acerca del verbo, ¿cuál es la idea que viene a nuestra cabecita? Vienen muchos conceptos, pero una de ellas que es una acción. Y eso nosotros lo demostramos o lo encontramos, por ejemplo, en las oraciones que realizamos, ¿sí? ¿Y cómo lo planteamos? Si nosotros nos damos cuenta y recordamos cada vez que nosotros, de una u otra manera, desarrollamos o trabajamos una oración, nos vamos a dar cuenta que pues la acción que realiza el sujeto es el verbo, ¿sí? Entonces, ya encontraste el tema en la página 91 y aquí, como tú te das cuenta, pues vamos a trabajar al verbo en las siguientes definiciones a través de los criterios, ¿sí? Entonces, empezamos. Cuando hablamos sobre el verbo, ¿qué ideas se vienen sobre nuestra cabeza? Quizás nos hemos preguntado muchas veces ese interrogante. Y para ello, pues aquí lo tenemos, ¿sí? Empezamos entonces. A ver, primero, ¿qué es el verbo? Sabemos que es la palabra fundamental de la oración. Correcto. Y esta definición lo vamos a estudiar a través de los siguientes criterios. Así como hemos estudiado el artículo, el sustantivo, el pronombre, en este caso el verbo, también lo vamos a hacer a través de los 4 criterios: semántica, morfológica, sintáctica y lexicológica. Muy bien, y en cada una de ellas vamos a descubrir cuál es la función importante que el verbo realiza. En algunas va a aparecer de repente como como núcleo del predicado, en otras que es una palabra variable, en otras vamos a encontrar que es de inventario abierto, porque gracias a la raíz que posee el verbo se pueden crear otras palabras, ¿correcto? Y pues de esta manera lo estudiamos. Así es que veamos a continuación. Empezamos. Semánticamente, se dice que el verbo es la palabra o frase que expresa existencia, estado, acción, pasión que realiza ¿quién? El sujeto. Muy bien. Cuando nosotros hablamos sobre estas palabras, estado, acción, pasión, entonces es lo que el sujeto va a realizar y lo que día a día hacemos. Por ejemplo, una acción que realizas tú, cantas, bailas. Una pasión, amas, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos el otro punto de vista. Morfológicamente, decimos que el verbo es la palabra más variable porque en su estructura presenta 5 accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales que conocemos? Número, persona, modo, tiempo y aspecto. Y en cada una de ellas nos vamos a dar cuenta cómo se presenta el verbo. Tercer criterio,
sintácticamente. Aquí podemos ver que el verbo se va a presentar como la palabra que cumple la función privativa ¿de quién? Del núcleo del predicado o del núcleo del sintagma verbal, como lo podemos encontrar en otros enunciados, ¿sí? Entonces, recordamos un poco. Cuando nosotros hemos trabajado o trabajamos una oración, decimos que se divide en sujeto y en predicado. Y dentro del sujeto nosotros vamos a encontrar algunos elementos, es decir, su estructura. Y una de ellas es una pieza muy importante, el núcleo. ¿Quién cumple la función como núcleo del sujeto? ¿Cuál? ¿O quién? El sustantivo. Muy bien. En este caso, el núcleo del predicado, ¿quién va a ser o quién es? Lo cumple el verbo. ¿Sí? Ok. Y lexicológicamente podemos decir de que el verbo es de inventario abierto. ¿Qué quiere decir? Pues que se pueden crear nuevos verbos, así como clonar, chatear, etc. Muy bien, ¿y eso gracias a qué? Porque vamos a descubrir de que el verbo posee raíz y morfema, o lexema y morfema. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, una vez que hemos aprendido acerca de la definición en los 4 criterios sobre el verbo, vamos a hablar sobre su estructura. Cuando hablamos sobre su estructura, ya lo había mencionado, vamos a encontrar 2 partes. Primero, lo que es raíz, conocido también como lexema, como base o radical. ¿Qué es la raíz? Se habla o se dice de que es aquella base léxica que aporta el significado principal de la palabra verbal. Correcto. Si nos damos cuenta entonces, cuando una palabra se le extrae la raíz, gracias a la raíz podemos formar otras más, ¿sí? Y la morfología, el morfema flexivo, llamado también desinencia, son las terminaciones que se añaden a la raíz del verbo y aportan significados de accidentes gramaticales como son número, persona, tiempo, modo y aspecto. Es verdad. Gracias a los morfemas, nosotros podemos de una u otra manera descubrir cómo se pueden crear nuevas palabras. Y gracias a los accidentes gramaticales que vamos a encontrar en los morfemas, vamos a darnos cuenta el número, la persona, el tiempo, el modo y el aspecto. ¿Sí? Muy bien. Una vez que ya hemos estudiado su estructura y sus definiciones, vamos a ver un ejemplo de la estructura. ¿Sí? Dice: los morfemas flexivos son los que van después de la raíz. Y la raíz en este caso es la palabrita que encontramos aquí. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Como base o como lexema. Muy bien. ¿Con qué ejemplo hemos hecho? Con la palabra como. ¿Sí? Como, comió, comes, comen o comieron. Si nos damos cuenta, esta palabra como se encuentra en primera persona, en número singular, el tiempo presente, en modo indicativo y en aspecto imperativo. Pero si conjugo esta raíz con comió, con comes, con comen y comieron, se encuentra en tercera persona, en número plural, en tiempo pasado, en modo indicativo y en aspecto imperfecto. Si nosotros recordamos cuando hablamos acerca de la primera persona, se viene a nuestra mente yo, tú, él. Si hablamos de número, encontramos los 2 que conocemos, singular o plural. Si hablamos de tiempo, los que ya nosotros hemos estudiado anteriormente, pasado o conocido como pretérito, presente y futuro. Si nosotros hablamos de modo, vamos a encontrar los 3 que conocemos, indicativo, subjuntivo, imperativo. Y si nosotros nos basamos al aspecto, se van a encontrar 2, los perfectos o los perfectivos y los imperfectos o imperfectivos. ¿Sí? Muy bien, continuamos. A ver, ahora vamos a ver los accidentes gramaticales del verbo. ¿Cuáles son? Sabemos que son 5. El primero, que es el número. Muy bien. El segundo, que es persona. El tercero, tiempo. El cuarto, modo. Y el último, el aspecto. Como ya te lo he mencionado anteriormente, en cada uno de ellos vamos a ver cómo se presenta el verbo. Empezamos primero por el modo. A ver. Número. Cuando hablamos sobre este accidente gramatical, podemos decir que el verbo señala
o mejor dicho, este accidente gramatical señala la cantidad de las personas que realizan la acción verbal, si están en singular o en plural. Cuando hablamos en el aspecto singular, se refiere a una sola persona que realiza la acción. Tenemos, por ejemplo, canté, yo canté, compraste, tú compraste, bailará, él bailará. Está en singular y lo realiza una sola persona. Pero cuando esté en plural, ya no lo realiza una sola persona, sino que lo hace dos o más. Y tenemos los ejemplos. Cantamos, no es yo cantamos, sino nosotros cantamos. Ya no está en singular, sino está en plural. Compraron, no es tú compraron, sino ustedes compraron. También está en plural. Y bailarán, él bailará, no. Ellos o ellas bailarán y también está en plural. Entonces, el número, este accidente gramatical, va a señalar la cantidad de las personas que realizarán la acción verbal. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a ver persona. Este accidente gramatical refiere o se refiere a las tres personas que realizan la acción verbal. ¿Y cuáles son esas tres personas? Lo tenemos aquí. Primera persona, sabemos que es la persona que habla, en este caso yo en singular y nosotros en plural. Segunda persona es la persona a quien se le habla, en singular es tú y en plural ustedes. Y la tercera persona es aquella que no está presente, pero que se habla de ella en la comunicación o se menciona. ¿Y cuál es en singular? Él o ella y en plural ellos o ellas. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Siguiente accidente gramatical, en este caso es el tiempo. Cuando hablamos sobre el tiempo, podemos decir que es el concepto temporal en el que se realiza la acción verbal. ¿Cuáles son esos tiempos? Presente, cuando la acción del verbo está en proceso o se está realizando. Recuerda, tiempo presente. Escribo todos los días en mi diario. Estudian mucho. Ese es el tiempo presente. En el tiempo pasado o pretérito, se dice que es el tiempo en el que la acción del verbo ya se realizó. Y tenemos, por ejemplo, estudiaste en la competencia, dejaron todo limpio. Aquí el verbo está ya en tiempo pasado. Y en futuro es cuando la acción aún del verbo no se ha realizado o es una posibilidad. Y tenemos los ejemplos. Soñaré todos los días contigo. O ellos participarán. Entonces, aquí no está algo definido, es una posibilidad. Entonces, los tiempos son tres. ¿Cuáles son? Presente, pretérito o pasado y futuro. Muy bien. Continuamos. El otro accidente gramatical es el modo. Cuando hablamos sobre el modo, podemos decir que indica el punto de vista del hablante. ¿Con relación a quién? A la acción verbal. El modo se clasifica de la siguiente manera. Tenemos tres clases de modo. Modo indicativo, que son aquellos que expresan hechos reales de manera objetiva. Descubrieron que el sol es de color blanco y estudiaron mucho. Modo subjuntivo, ellos expresan duda, deseo o temor. Y tenemos el ejemplo, desearía que vinieras conmigo. Y el otro es, ojalá estudiases más. Y el imperativo es aquel que expresa orden, mandato o ruego. Y lo vemos en el ejemplo. Come todo lo que te sirve, estúdialo. Entonces, si nos damos cuenta, los modos son tres. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Uno nos entrega cosas reales. Segundo, expresan duda, deseo, temor. Y el tercero, una orden, un mandato o un ruego. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Y en el aspecto, nosotros podemos observar que aquí el verbo señala si la acción que expresan los verbos ha concluido o no en el instante de referencia. Es decir, se refiere a los diferentes estados del desarrollo de la acción expresada. ¿Por quién? Por el verbo. Y puede ser aspecto perfecto o imperfecto. Cuando hablamos sobre el aspecto perfecto o perfectivo, podemos nosotros ver lo siguiente. Se refiere cuando la acción está acabada o concluida, el perfecto. Y el imperfecto, cuando la acción se está dando, es decir, está inconclusa.
Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del aspecto perfecto. Cantó en el aniversario del colegio. Los niños jugaron fútbol y Luis estudiaba inglés. Si nos damos cuenta aquí, los verbos cantó, jugaron y estudiaba presentan una acción terminada, acabada, concluida. ¿Sí? Lo que no pasa en el aspecto imperfecto. ¿Por qué? Porque el imperfecto señala que la acción se está dando, es decir, está inconclusa. Tenemos el ejemplo: jugaba con sus amigos en el parque, Pedro estudia francés o Sebastián bailará toda la noche. Jugaba, estudia y bailará son verbos incompletos, ¿sí? Acciones que aún no se han terminado. Bien, entonces, si nos damos cuenta, hasta aquí hemos estudiado todo lo que es la teoría referente al tema de el verbo. Hemos hablado su definición a través de los 4 criterios, hemos observado también cuál es la estructura del verbo, cuáles son los accidentes gramaticales que acompañan o conjugan en este tema, ¿verdad? Y de una u otra manera, pues ahora, ¿qué nos toca? Dar respuesta a cada uno de los ejercicios que encontramos en la página número 93. ¿Sí? Ok, nos ubicamos entonces, libro de segundo año, en la asignatura de lenguaje, página 93. Y empezamos a resolver. ¿Sí? ¿Listos? Ok, cogemos lápiz y borrador, ¿sí? Y empezamos. Dice, resolviendo en clase, página 93. ¿Qué palabra señala una acción o un proceso? Repito, ¿qué palabra señala una acción o un proceso? Tenemos A, adjetivo, B, adverbio, C, pronombre, D, verbo o E, sustantivo. ¿Cuál es el tema que estamos trabajando el día de hoy? Correcto, entonces la respuesta es la D, verbo. Muy bien. Seguimos. Aquí en la 2 he investigado, he buscado y parece que la pregunta está mal formulada o de repente quizá mal planteada, ¿sí? O no está la alternativa que puede ser la respuesta. Si tú la encuentras analizándola, no te preocupes, me la envías, yo la resecciono, la analizo y luego conversamos, ¿sí? Dice, ¿qué alternativa es o son accidente o accidentes, privativo o privativos del verbo? Repito, ¿qué alternativas es o son accidente o accidentes, privativo o privativos del verbo? A, tiempo. B, número. C, persona. D, modo. E, A y D. A ver, ¿cuál es tu respuesta? Yo aquí como que está mal planteada, te lo decía. He investigado y me sale, en lo que he leído o en lo que hemos buscado, todos son los accidentes privativos. Tiempo, número, persona y modo. Entonces no sabría aquí cuál opción marcar porque no hay una alternativa que tenga la respuesta. No puede ser A y D porque en ese caso dejaría de lado número y persona. Y cuenta también lo que he buscado, las definiciones, que tiempo, número, persona y modo son accidentes privativos. ¿Sí? Ok. Pero como te digo, si tú has encontrado una respuesta, ¿sí?, utilizando toda tu lógica, muy bien, la marcas, me la envías y luego voy conversando, ¿sí? 3. ¿Qué parte del verbo aporta el significado básico? ¿Qué parte del verbo aporta el significado básico? Es morfema flexivo, el morfema derivativo, la raíz, el amalgama o los accidentes gramaticales. Yo creo y considero que es la raíz. Muy bien, la respuesta es la alternativa C. Correcto. 4. Complete el enunciado. El accidente gramatical tiempo en el verbo se clasifica en, ya sabemos cuáles son, pretérito, presente y futuro. Entonces, la alternativa o la respuesta es la B. Correcto, B. Siguiente. Señala
la alternativa que presenta los tres modos del verbo. ¿Cuáles son los modos? ¿Recuerdas? Imperativo, subjuntivo, indicativo. Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta? La alternativa A. Correcto. 6. ¿Qué afirmación es correcta sobre el verbo? Repito. ¿Qué afirmación es correcta sobre el verbo? A. Es núcleo de predicado. B. Denota una acción o proceso. C. Posee inventario abierto. D. Tiene 5 accidentes gramaticales. Y E. Todas son correctas. A ver, dice, ¿qué afirmación es correcta sobre el verbo? A. ¿Es núcleo de predicado? Correcto. B. ¿Denota una acción o proceso? Correcto. C. ¿Posee inventario abierto? ¿Recuerdas? No era cerrado, era abierto porque permite crear más verbos. Correcto. ¿Tiene 5 accidentes gramaticales? ¿Cuáles eran? Número, persona, tiempo, modo y aspecto. Correcto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La E. Todas son correctas. Muy bien. Seguimos. 7. ¿Qué alternativa no es un verbo de segunda persona, pretérito singular? Repito. ¿Qué alternativa no es un verbo de segunda persona, pasado singular? A. Volviste. B. Comiste. C. Trabajaste. D. Dijiste. O E. Escribirás. ¿Cuál? La E. Muy bien. Escribirás. 8. Señala la relación correcta. Tiempo, pretérito. Modo, plural, no es. Aspecto, futuro, tampoco. Persona, individual, menos. Número, indicativo, no es. ¿Cuál es la relación correcta? A. Tiempo, pretérito, que es tiempo pasado. Muy bien. 9. ¿En qué modo se encuentra el verbo en quiero en tus manos seguir mi camino? Imperativo, subjuntivo, indicativo, perfectivo o imperfectivo. Dice, quiero en tus manos seguir mi camino. ¿Cuál es? Imperativo. Muy bien. ¿Por qué imperativo? ¿Recuerdas? Porque expresa la acción del verbo dando una orden, un mandato, ruego o pedido, ¿verdad? Y que dice, quiero en tus manos seguir mi camino. Muy bien, la A. 10. Señala la alternativa que presenta un verbo conjugado en primera persona plural. Dice, comiste, dormiremos, concursaste, D. Cantó o E. Traería. ¿Cuál es? La B. Dormiremos. ¿Sí? 11. Aquí también vamos a dejarlo en stand-by porque no he encontrado la respuesta. Y si tú la encuentras bien, la marcas. Dice, completa el enunciado. Los accidentes gramaticales nominales del verbo son modo, tiempo, número, género, persona, tiempo, número, aspecto, persona, número. Todas las alternativas que se encuentran aquí en pareja tienen algo en común con los accidentes gramaticales nominales. Por eso no he buscado y no he encontrado la respuesta, así que la 11 la dejamos. ¿Listo? Ok. 12. ¿Por qué? Porque si fuera así, aquí serían todos. ¿Sí? 12. ¿Qué alternativa presenta un verbo en segunda persona, singular y tiempo futuro? A. Iremos a la playa en enero. B. Llegaste muy cansado. C. Cocinarás este fin de semana. D. Teje una chompa de lana. O E. Escribes una carta para tu abuelita. ¿Cuál es la respuesta? La C. Cocinarás este fin de semana. Muy bien. Seguimos. 13. Complete el enunciado. El accidente gramatical que se relaciona con la actitud del hablante es el A. Modo. Modo. Muy bien. Modo. E. 14. Completa el enunciado. El modo, hay un espacio, indica que la acción es una orden o mandato. ¿Cuál es ese modo? Imperativo. Muy bien.
Modo imperativo. Expresa la acción del verbo dando una orden, un mandato, un ruego. ¿Sí? Imperativo. Muy bien. Y 15. Complete el enunciado. El modo indica que la acción expresa deseo o anhelo. ¿Cuál es el modo que explica o que indica la acción, que la acción sea un deseo, ¿qué más? O anhelo? Muy bien. A, indicativo. B, subjuntivo. C, perfectivo. D, imperfectivo. O E, imperativo. ¿Cuál es la B? Subjuntivo. Muy bien. Es todo cuanto pues podemos o hemos trabajado el día de hoy con el tema del verbo. Y hemos desarrollado los 15 ejercicios que se encuentran aquí en tu libro en la página 93 y 94. Ahora tú vas a trabajar la 95 a la 97. ¿Sí? No te olvides, por favor. Es todo cuanto hemos aprendido el día de hoy teóricamente sobre el tema de el verbo. Ya hemos desarrollado algunos ejercicios que son 15 y tú vas a desarrollar el resto de la página 95 a la 97 con reforzando lo aprendido y practicando en casa. ¿Sí? No te olvides, por favor, usar la misma técnica, tomar la foto, ¿sí? Enviarla a mi correo y de esa manera pues cumplir con las tareas encomendadas. ¿Sí? No te olvides, por favor, que tengas buen día. Gracias por de una u otra manera permitirme llegar a tu casa y de esta manera llevarte un tema más en la asignatura de lenguaje con el tema de el verbo. ¿Sí? Nos vemos. Que tengas buen día. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muy bien. Apagaste.